Señal directa. Bueno, nosotros continuamos. Abogados y abogadas, su función en la sociedad actual, de esto nos platica el maestro Antonio Rocha. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. El día de hoy vamos a hablar acerca de la función social de los abogados y las abogadas, porque el próximo 12 de julio se festeja en México el Día de los Abogados y las Abogadas. Perfecto. Por ello es que consideramos que es importante hablar de este tema por el papel que en la actualidad desempeñan los estudiosos del derecho. Dicen que es bueno tener siempre a la mano el número de teléfono de un doctor y de un abogado. Es más bueno hablar con los abogados y con los doctores antes de que se presenten los problemas, es decir, tomar acciones preventivas. En México se celebra el Día de los Abogados y las Abogadas precisamente el día 12 de julio. Esta es una de las profesiones más antiguas, pues se considera que se practicaba desde los tiempos remotos del Imperio Romano y en Grecia. Los primeros indicios de la abogacía los encontramos en la Grecia antigua, en aquellos oradores que defendían las causas de sus clientes, argumentando que ellos eran conocedores de la ley y eran contratados precisamente para representarlos y que hicieran uso de la palabra en los juicios que en aquellos tiempos eran orales. En Roma antigua también surgió la figura del abogado como la de un profesional que ejercía su actividad de manera clara y legal. Sin embargo, tuvo que pasar un tiempo hasta que se reconociera como una profesión verdaderamente. En el año 204 de la época antigua se aprobó una ley que ya hablaba de los abogados. Sin embargo, en Roma se desarrolló rápidamente una clase de profesionales formados en la materia jurídica, a quienes acudían no solo las partes de un juicio, sino también los propios jueces. Esta clase rápidamente creó un marco legal que pasaría a ser posteriormente el derecho romano y los antecedentes del derecho actual. En la cultura occidental había un grupo de personas cuya función era reflexionar sobre los asuntos legales y llegar a conclusiones o redactar nuevas leyes. Fue apareciendo paralelamente un derecho civil cuyo desarrollo fue más rápido en Inglaterra y que también se sometió a una estandarización que acabó llegando a toda Europa. Y en el año 1280 surgieron los primeros colegios de abogados, además de numerosas reformas legales relacionadas con los abogados. Hoy en día, la profesión de la abogacía no ha cambiado demasiado. Las bases asentadas a lo largo de su historia solo se han diversificado con base en las ramas del derecho. Con ello, podemos encontrar en la actualidad abogados especializados en diversas ramas. Los hay especializados en derecho constitucional, en derecho laboral, penal, agrario, civil, derecho administrativo, derecho burocrático, derecho municipal, derecho ecológico o ambiental, derecho minero, derecho mercantil, derecho familiar, derecho migratorio, electoral, derecho notarial, registral, derecho fiscal o tributario, derecho contencioso administrativo, derecho internacional, derecho informático, derecho de la seguridad social y derecho urbanístico, entre otras especialidades. En la actualidad, los abogados y las abogadas se pueden desempeñar en diversas áreas y desarrollar diversas actividades. En el sector privado, como asesores jurídicos independientes de particulares, empresas, negocios, industrias, como notarios o corredores públicos prestando sus servicios al público en general, como representante legal de personas físicas y jurídicas, como litigante en despachos, en los departamentos legales de empresas, industrias o comercios. Y en el sector público pueden desempeñarse los abogados como titulares o asesores en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial, como ministros, magistrados, jueces, secretarios o actuarios,
Pero también en la actualidad se pueden desempeñar como mediadores, como conciliadores o árbitros en los procedimientos de resolución alterna de conflictos. En las áreas jurídicas de dependencias federales, estatales o municipales, incluso en cargos de elección popular como presidentes de la República, senadores, diputados federales o locales, gobernadores, presidentes municipales, síndicos o regidores. Y desde luego en la función docente, a través de la impartición de clases, enseñando la ciencia del derecho, escribiendo libros o revistas especializadas en materia jurídica o como investigadora en escuelas y universidades. Son abogados, son defensores, son asesores, consejeros, conciliadores, árbitros, mediadores, psicólogos, investigadores, luchadores sociales, intérpretes, etc. Muchas de estas funciones en la actualidad la desempeñan los abogados y las abogadas. La carrera de abogado se fundó en nuestro estado en el año 1792, hace más de 225 años que la Universidad de Guadalajara está preparando a los jóvenes para la carrera de abogado. Por ello es que en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades existe una división de estudios jurídicos y hay centros universitarios en donde, que son regionales, en donde también se imparte la carrera de abogado. Desde luego hay en Jalisco y especialmente en la zona metropolitana de Guadalajara varias universidades privadas en donde se prepara a los futuros abogados y abogadas. Se ha difundido una especie de decálogo del abogado que fue redactada por Eduardo Couture, quien resumió en 10 las bases sobre las cuales deben de desempeñar su profesión los abogados. La primera, hay que estudiar porque el derecho se transforma constantemente, hay que estar actualizado. Hay que pensar porque el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Hay que trabajar porque es una tarea muy ardua, puesta al servicio de la justicia. Hay que luchar por el derecho porque siempre hay intereses opuestos. Hay que ser leales con el cliente, hay que ser leales con la justicia. Hay que ser tolerantes porque cada quien tiene un punto de vista, unos derechos que representar, unos intereses por los cuales luchan, y por eso hay que ser tolerantes y saber escuchar los argumentos de la contraparte. Hay que ser pacientes porque muchas veces la justicia no es tan pronta y tan expedita como lo marca la Constitución. Hay que tener fe en el derecho y en la justicia. Hay que amar la profesión de abogado porque es una manera de llevar la justicia y la ley a quienes vieron vulnerados sus derechos o vieron afectado su patrimonio. Y Jalisco pues ha tenido abogados muy destacados como Ignacio L. Vallarta, como don Mariano Otero, a quien se le atribuyen ser el creador del juicio de amparo, que hasta nuestros días tiene vigencia. Los abogados y las abogadas en la actualidad y los quienes están estudiando la carrera de abogado en las universidades, debemos seguir el ejemplo de los dos jaliscienses que distinguen a Jalisco y han distinguido no nada más a través de los tiempos y a nivel nacional, sino en muchos países, porque la ley de amparo ha servido de ejemplo para muchos países. Debemos seguir su ejemplo, tratando de luchar por la justicia y el bien común y contribuir a la conformación de una sociedad que sea cada vez más apegada a la legalidad, a la justicia, a la equidad y a la solidaridad, luchando contra la corrupción y la impunidad, contra el abuso de poder y buscando que los conflictos jurídicos preferentemente se diriman a través del diálogo y la concertación. Abogado, abogada, tu deber es luchar por el derecho, pero el día en que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia, porque hay algunas leyes mal hechas e injustas y muchas veces protegen los intereses de los grupos que tienen el poder económico o político. Feliz día a los abogados y a las abogadas. Pues felicidades también, maestro. Muchas gracias. Vamos a seguir con la
el ejercicio de la actividad de la abogacía. Y como siempre agradecidos, muy amable. Gracias, muy amables ustedes. Continuamos tras la pausa.